Entonces, lo que les decía, eh, hicimos eso y finalmente mejoró el bienestar de las personas, se liberaron los precios, habían 3.000 precios fijados, se liberaron para que el mercado los determinara tal como existe hoy día. Y eso, y eso generó este impulso económico finalmente, entre otras cosas. Y después, bueno, viene ese tropezón, pero después eso siguió creciendo hasta el día de hoy, digamos. Entonces, claramente cambia la tendencia de crecimiento. Claramente en el gráfico los datos lo muestran, digamos. Aquí, cómo creció el PIB en distintos gobiernos, cómo ha sido la evolución, y lo podemos ver bien. Sí, claro, Luis, dime. Ya. Y mira, la idea, la justificación de precio, perdón, la fijación de precio, en general, cuando se hace en mercados que son competitivos, ojo con esto, porque hay otros que funciona, como por ejemplo el caso del agua, el caso de la luz, que ahí tú tienes un monopolio que es mejor que haya uno. Dice, ojalá haya una sola empresa de agua, que dado los altísimos costos que tiene esa empresa, ¿ya? Es mejor que haya una sola para dividir ese costo en muchas personas, en muchos clientes. Por lo tanto, va a salir más barato. Pero como es uno solo y tiene poder, que puede colocar el precio que quiera, porque si alguien quiere agua, no nos queda otra que es bio. Si quieres luz, no queda otra que es CGE. Entonces nosotros le vamos a fijar el precio, ¿ya? Pero un precio que tampoco lo desincentive, pues no le va a fijar un precio tal que pierdan plata. Porque si no, la empresa va a decir, bueno, entonces hágalo usted, yo me voy para la casa. Entonces es un incentivo, eh, pero se le fija el precio. Estas otras fijaciones de precios que yo les decía, que finalmente fijaban el precio de la leche, del pan, del pollo, de la carne, de la fruta, de las verduras, etcétera. Eh, lo que, lo que sucede ahí es que tratan de decir, bueno, para que la gente pueda tener más bienes y no suban mucho de precio, más acceso, entonces le fijamos el precio. Como lo que alguna vez hablamos acá, a lo mejor tú no estabas, pero la mascarilla. La mascarilla en algún momento se pensó fijar, porque claro, como estaban llegando a 35 lucas una caja de 50 mascarillas simples, digamos, entonces eh, finalmente alguien dijo, no, pues oye, estas costaban 5 lucas, por lo tanto, o menos, 3 lucas, entonces fijémosle el precio, están subiendo demasiado. Y genera un problema de exceso de demanda. Lo que te va a hacer es que la gente, la escasez, los que tienen mascarillas no van a querer venderla a ese precio. Y como la gente quiere mucho las mascarillas, te la iban a vender por fuera muchísimo más cara de lo que llegaron, porque se hacen muy escasas. Cuando las cosas son muy escasas, son muy caras. Si no, preguntan a los jugadores de fútbol que hacen goles. Jugadores como Messi son carísimos, ¿o no? ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué le pagan tanto a Messi? ¿No? ¿Por qué le pagan tanto a Messi? ¿Por qué le pagan tanto? Pero, ok, porque finalmente, ¿hay algún otro Messi? No hay otro Messi, ¿no? Es el único.
Y otro que se parece, no sé, puede ser Cristiano Ronaldo. Igual le pagan harto, pero no hay muchos como ellos. Que tengan esa cantidad de goles, que cambien los partidos de un rato para otro. Son pocos, y como son escasos, son caros. Pregúntenle a Messi, si a Messi le pusieran un techo por cuánto hoy día, que le dijeran, ¿sabes qué? No te pueden pagar más de X plata. Eso es muy por debajo eh, de lo que, por jugar fútbol no te pueden pagar más de X plata. O sea, pierde el incentivo. ¿Ah? Bueno, eso que tú dices, Ítalo, eso. Es porque no todos los jugadores hacen lo que hace él. Entonces son escasos esos jugadores. Son escasos. Eso es lo que hace que ganen unos más platas que otros, ¿no? Por su habilidad personal y todo lo que ustedes quieran. Pero porque no hay muchos. ¿Ustedes creen que le pagarían lo mismo si estuviera lleno el mercado de jugadores como Messi? ¿Ganarán lo mismo? ¿A todos le van a pagar lo que le pagan a Messi hoy día? Si es que hubiera 100 jugadores igual que él. No, ahí se demuestra que la escasez, finalmente, recursos que son únicos, que son escasos, la gente está dispuesta a pagar más. Porque además, ¿por qué los clubes pagan tanta plata por esto? ¿Ustedes creen que los clubes salen perdiendo al pagarle tanta plata? Y claro, o sea, fíjate que hoy día, Ítalo, los productos que se transan y las cosas que se hacen, lo que provoca la competencia, y esta es una pregunta a la prueba también, lo que provoca la competencia es un montón de innovación, porque todos quieren ser distintos. Es eso. Y finalmente eso distinto hace que su precio sea distinto. Piensen en lo que está pasando o lo que va a pasar con ustedes, lo que pasa con no solo con ustedes, sino con todos, pero ustedes están estudiando leyes. Entonces, cuando ustedes salgan, van a poder cobrar muy caro, no sé, por un servicio. Sí, claro, lo que tú dices, efectivamente, se los pagan porque los tipos generan mucho más que eso. Tener a Messi en tu equipo te genera muchísimo más plata que, que lo que le pagan a todo el plantel, a los jugadores, a los técnicos que les pagan millones y millones, está bien. O sea, Messi le paga mucho, pero a los otros también les pagan harto. Entonces, eso es lo que va pasando. Y fíjense, cuando ustedes salgan, van a ser abogados. ¿Ok? Pero abogados con un montón de otros abogados. Por lo tanto, lo que tiende a pasar con el precio del servicio. Ustedes sabían que antes de la pandemia se instalaban unos abogados con una mesita y una silla plegable, que la estaban trayendo para sentarse casi en la plaza de los tribunales afuera a atender gente. ¿Les conté eso yo? No, no les conté eso. Pero hay abogados que están afuera esperando gente que sale de ahí, que tiene algún problema y le hacen una mini consulta sentado afuera, en una mesa al aire libre. El cine para la administración de películas y diversos pagos a todos los equipos en general, pues si nos sentaron en la misma reunión, las estrellas los que se llevan la mano. Sí, claro. El año pasado lo conté, sí. A lo mejor el resto no. Entonces, eso pasa. Cuando ustedes se especializan, si ustedes después de esto siguen estudiando, si hacen otra cosa, ustedes empiezan a hacer en un mercado que es más escaso. Un abogado, pero que además sepa que tenga un magíster en tributación, por decir algo. ¿Ah? Y que después de eso haya hecho otro curso de especialización en la nueva reforma tributaria. Entonces, se empieza a hacer cada vez más escaso porque son menos. Entonces, el pago es distinto.
bueno, van a poder cobrar mucho más. Entonces, eso es lo que va pasando. Eso es lo que va pasando. Eh, y como les decía, la fijación de precios genera mucho desincentivo y genera mercados negros, se llama. Vender las cosas por fuera, y eso pasó entre el 70 y el 73. Fijar precios no tiene incentivo a venderlos a un precio que la gente, tú sabes que la gente quiere pagar más y no les puedes cobrar más. Fíjense el PIB per cápita de los Estados Unidos, de la mayor economía del mundo. Entonces, eh, y esto, aquí estamos hablando del año 2011. Entonces, el 2011, cuando Chile tenía, 2011 tenía unos $10.000 per cápita, 11.000. Florida tenía 34.000. Mississippi, que era el que menos tenía, 28.000, casi 29, 28.300 más o menos. Que tenía estados con 50.000, 55.000, por acá con 60 y tantos mil, 63.000. Entonces, una tremenda economía, Estados Unidos. Ahora, el 2011 era esto. El 2018, ya el PIB per cápita de Florida era de $49.000, el de Mississippi de $38.000, lo que era Florida el 2011. Eh, California con $74.000. ¿Por qué les nombro California? Porque este pedacito de Estados Unidos, California, eh, todo lo que se produce ahí adentro, solo en California, es equivalente a todo lo que se produce en Chile. El tamaño de la economía de California es el tamaño de la economía chilena. Así, para que se hagan una idea. Eh, Aquí el equivalente entre distintos países de cada uno de estos. Entonces, este es el equivalente ¿cómo se llama? De Inglaterra, Canadá. Parece que en esta época eh, era equivalente al PIB de Venezuela, que ya tiene que haber cambiado. Ingreso per cápita. ¿No? Ingreso per cápita. Dice, para tratar de medir el nivel de bienestar de una población, el PIB nos sirve como primera aproximación. Que el país que tenga un PIB más alto tendrá mayor bienestar. Pero el PIB no es suficiente. ¿Qué país tiene mayor nivel de bienestar? ¿China con un PIB de 500.000 millones de euros y una población de más de 1.000 millones de habitantes? ¿O Mónaco con un PIB de 5.000 millones de euros y una población de 30.000 millones de habitantes? Perdón, de 30.000 habitantes. Claramente, Mónaco. Dice, el ingreso per cápita de China es de 5.000 euros, poniendo que hay 1.000 millones de chinos. El de Mónaco es de 160.000 euros, por lo que queda claro que el nivel de bienestar es notablemente más elevado en Mónaco que en China. Por tanto, para medir el nivel de bienestar de un país hay que considerar el ingreso disponible y la población. El ingreso per cápita es igual al ingreso disponible dividido por toda la población. Eso es lo que miramos nosotros. Y como se recuerdan ustedes, el PIB per cápita es, eh, es también, el PIB en general también se puede medir por las rentas. Por lo tanto, cuando uno habla del PIB per cápita, uno también habla al mismo tiempo no solo de la producción medida a un cierto valor, sino que también de los ingresos de las personas. Por eso nos sirve también para el tema de los ingresos. Es decir, cuánto gana en promedio un chileno, un norteamericano, etcétera. Por eso se mide así. Pero no, un promedio. Pregunta, ¿es el PIB una medida de bienestar o no? Punto para ustedes. ¿Es el PIB una medida de bienestar? ¿Sí tajante? No.
¿Sí, tajante? Eh, yo no sería tan tajante. ¿Por qué? Porque, porque el PIB sí mide consumo, sí mide inversión, sí eh, mide, ¿cómo se llama? Exportaciones, mide importaciones, mide gasto público. Y suponemos que mucho de eso sí va en pos de generar bienestar, ¿no? O sea, nosotros consumimos, piénsenlo ustedes, una familia cualquiera, de todo lo que ustedes consumen, una parte importante va a cosas que les generan bienestar, ¿no? Estoy diciendo que sea un buen ni el mejor medidor del bienestar, pero uno podría considerar de que indirectamente sí lo es, desde el punto de vista de que si aumenta el consumo en general, porque no sabemos, aquí no estamos hablando de una familia en particular, sino el consumo de todo el país, uno debiera suponer de que gran parte de ese consumo es eh, es para cosas que la gente le genera bienestar. Por ejemplo, es lo que pasó con el aumento, con el retiro del 10%. Una parte de eso se fue a comprar computadores, televisores, ¿cierto? PlayStation, etcétera. Una parte, ¿no? Esa parte genera mayor bienestar o no. Aumentó el consumo, genera mayor bienestar. Sí, po. O sea, si tú le vas a preguntar a esa gente si está más feliz hoy día con el televisor o con el PlayStation o eh, o sea, con el computador nuevo, que antes te va a decir, sí, estoy mejor. ¿Ya? Fue a pagar deuda, ok. ¿Está mejor o está peor que antes? Mejor. El que aprovechó de ahorrar esa plata, efectivamente, no es regla. Ahora vamos a ver los pros y los contras, ¿ya? Porque como todo tiene sus pros y sus contras. Lo bueno de eso es que como lo vamos a ver, uno puede internalizarlo y ponerle ojo a esas cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, pensemos en el servicio de carabineros, ¿ya? Carabineros genera seguridad. Entonces, el hecho de que hayan carabineros genera un servicio, es un servicio por parte del Estado, genera seguridad. ¿Cómo va el PIB eso? ¿Cómo va el PIB? Va en gasto público, pero ¿cómo va valorado? ¿Cuál es el valor de la seguridad que genera que hayan carabineros en las calles? ¿Se le ocurre cómo va? ¿Cómo va eso al PIB? Fíjense que el verdadero valor no está reflejado en el PIB, porque Carabineros, el servicio de Carabineros, va al con los bomberos. ¿Usted encuentra que la labor de bomberos es importante para la sociedad? ¿Creen que la labor de bomberos es importante y un valor social importante? ¿Sí o no? Ok, ¿cómo va eso al PIB? ¿Cómo va el verdadero valor de los bomberos al PIB? No va a un valor, sí, porque
porque hay, ¿cómo se llama? Hay cosas que se pagan. Hay generación de trabajo, a los cuarteleros, etcétera, se les paga. Los carros bomba, la benzina, un montón de cosas que hay que pagar, que se generan ahí, ¿no? Los uniformes, etcétera. Eso vale, ¿sí? Pero el verdadero valor no va al PIB. Los carabineros lo que va al PIB es el armamento, el radio patrulla, uniforme, pero no va el verdadero valor social el valor social efectivo de esa producción, de ese servicio. Entonces, de esa perspectiva, estaría subestimado el PIB. Debiera ser más grande y no está, ¿no? Hay otras cosas. De hecho, piensen en lo siguiente. La misma seguridad, pensemos en el carabineros. Pensemos que tú vives al lado de la comisaría. Entonces, a ti te genera mucha seguridad eso. De hecho, en general, las casas que están al lado de la comisaría no tienen tantas rejas como la casa que está alejada, ¿no? Se sienten más seguros. Por último, pedir ayuda. Eh, Fíjense que en, en los privados, cuando empiezan la gente que más valora la seguridad y que se siente inseguro, empieza a pagar por esa seguridad. Y ahí ese verdadero valor sí va, al menos en al PIB. Por ejemplo, alguien podría decir, mira, ya, ok, yo me siento seguro con los carabineros, relativamente seguro, pero creo que no es suficiente. Entonces, ¿qué hago? Contrato a una empresa, no sé, ADT, de seguridad, ¿no? Entonces, contrato a ADT. ADT no me cobra el costo, me cobra más del costo. Entonces, si yo encuentro que es barato, está cobrando su margen, todo, y además yo encuentro que lo compré barato, por lo tanto, lo que está diciendo es que mi valoración de la seguridad es mayor que eso, incluso, estoy ganando plata. Oye, qué barato, sí, instálame cámaras. Pueden haber otras personas, o sea, si tú le preguntas a alguien que vive al lado de la comisaría, él le va a ofrecer ADT, y le dice, "Mire, usted tiene que pagar 50 lucas mensuales", ¿qué te va a decir? ¿Qué es lo más probable que te diga? ¿Toma el servicio o no toma el servicio? Lo más probable es que no, pues lo van a encontrar caro, porque en realidad se siente bastante más seguro. Entonces, en los privados, en general, tiende a ir el verdadero costo social. Si la gente encuentra si la gente encontrara que es suficiente con los carabineros, no, esas empresas no existirían. O hubiese gente, hubiese personas que no le interesa la seguridad, que se sienten seguros solos, nadie tomaría esos servicios. Entonces, y ellos cobran mucho más que el costo, claramente, si una empresa ganan plata. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, muchos servicios del Estado no reflejan el verdadero valor social que generan. Entonces, tenemos este problema que está subestimado, debiera ser más grande el PIB. Por otro lado, otras cosas que subestiman el ingreso real de la economía son cosas que no tienen precio en el mercado. Por ejemplo, las dueñas de casa o los dueños de casa que trabajan en la casa, no les pagan. Y es una tremenda pega, ¿o no? Entonces, ahí, por ejemplo, también está subestimado. Ahí se genera trabajo, por lo tanto, pero no recibe pago, no hay nada, entonces realmente no aparece en la estadística. ¿Qué pasa con el trueque? ¿Qué pasa con alguien que pinta, hace un cuadro, compró la tela, pintura, puso su talento, dibujó, pintó, y después de eso lo puso en su Facebook, en su Instagram, y lo puso a la venta, y alguien dijo, oh, me encantó, te lo compro, ¿cuánto vale? 50 lucas. Listo. 50 lucas es más de lo que le costó la tela y la pintura, digamos.
Entonces, ahí eso no va a ninguna parte. No va no va el PIB, no hay registro. Se genera una transacción, se genera valor, ¿cierto? El cuadro lo vendí en 50 lucas y los materiales me salieron 5 lucas, estoy pagando mi talento. Por lo tanto, ahí hay valor y no se reconoce. Es para las cuentas nacionales, realmente. Esa persona lo reconocen porque le pagaron 50 lucas, lo que sea. En el trueque tampoco. También se puede generar valor y tampoco se registra. Por lo tanto, todas esas cosas pueden subestimar el ingreso de la economía. El PIB debería ser más grande. Sin embargo, hay otras cosas que sobreestiman el valor real. ¿Ya? Sobreestiman, como por ejemplo, los que generan externalidades negativas. Externalidades negativas, por ejemplo, si ponemos una planta de generación eléctrica por carbón en el Cerro Caracol acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si instalamos acá una planta de esas? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el PIB? Instalamos una nueva fábrica, empieza a que construirla o ya se construyó, generó empleo, gente gana más plata, gente que está desempleada ahora tiene empleo. ¿Qué le pasa al PIB? Están produciendo energía. ¿Qué le va a pasar al PIB? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguna? El PIB va a aumentar. El PIB va a aumentar. Si hay más inversión, si hay más empleo, si hay más ingresos para las personas. El PIB va a aumentar. El problema de una planta generadora de energía a través de carbón es que son muy contaminantes. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que la gente que vive alrededor a la larga empiece a generar cáncer. ¿Ya? Y si eso fuera así, lo que va a empezar a pasar es que el Hospital Regional de Concepción va a tener que empezar, y las clínicas de Concepción van a tener que empezar a comprar más quimioterapia, por ejemplo. ¿Ya? Y eso son súper caras. Eh, y finalmente, eso también va al PIB. El PIB va a aumentar porque le hicieron más quimioterapia. Entonces, ¿estamos mejor? El PIB, o sea, estamos peor. Entonces, ¿y qué pasaría, por ejemplo? Les doy otro ejemplo. ¿Qué pasaría si alargamos los horarios de trabajo y todos trabajamos hasta las 10 de la noche? Si todos los malls cierran a las 11 de la noche. Si todos tenemos que trabajar también los sábados. ¿Qué creen que ustedes que va a pasar con el PIB? ¿Qué creen que va a pasar con el PIB? Va a aumentar. Si los malls cierran a las 11 de la noche, te aseguro que va a haber gente comprando hasta las 11 de la noche. Y si trabajamos más, nos van a pagar más, vamos a tener más ingresos, por lo tanto vamos a gastar más. Entonces, el PIB va a aumentar. ¿Significa eso que ahora solo tenemos un día libre, un día de descanso? Estamos mejor. ¿Significa que estamos mejor? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el PIB no considera las horas de ocio. Ocio bien entendido, ocio es tiempo libre. No considera las horas de ocio. Por lo tanto,
eventualmente, si nosotros trabajemos menos y el PIB caiga, estamos trabajando menos, tenemos más tiempo libre, no necesariamente significa que estamos peor. Podríamos eventualmente estar mejor. ¿Ya? Entonces, es lo que pasa en los países que han logrado hacer eso. De nuevo, es una cuestión que no, como que en Chile no hemos querido saltar pasos. Hoy día hay países que trabajan menos horas que nosotros. ¿Ah? Trabajan solo 6 horas, por ejemplo, pero producen el doble que nosotros en 8 horas. Nosotros trabajamos 8 horas, ellos trabajan 6, pero producen 2 veces lo que producimos nosotros, o más que eso, incluso más de 2 veces, varias veces más. Eso tiene que ver con la productividad. Entonces, nosotros aquí nos queríamos saltar eso y bajar las horas, eh, y la verdad es que lo que puede llevar eventualmente a que estemos peor, aunque tengamos más tiempo, pero estamos peor. Somos un país de ingresos medios nomás. Entonces, ese es un gran problema. Pero si se dan cuenta, finalmente, tenemos cosas que sobreestiman, otras que subestiman el PIB, si unos que lo debiera ser más grande y otros que dicen, no, pues debiera ser más chico, porque estamos contando cosas que nos hacen mal, como aumentos de PIB. Entonces, hay que tener ojo con eso. ¿Es un indicador de bienestar? Sí, es un indicador que hoy día lo ocupamos para medir el bienestar, pero no es el único y hay que tener ciertas consideraciones con él. ¿No? No es un oráculo que diga, no, este es el único y el único que hay que mirar. No, pero hay que mirarlo. Hay otros, como los que vimos al principio, que tienen que ver con los índices de desarrollo humano, las mismas encuestas que se hacen de pobreza, Gini. Son todos instrumentos finalmente que ayudan a hacerse una idea de cómo estamos. Pero todos aportan. Esto es lo que hoy día en el mundo, al menos ahora, es lo que se utiliza como una medida de bienestar. Aquí es un resumen de lo que dijimos, el PNB o PIB, cualquiera de los dos, dice, mide el ingreso a precios de mercado y no necesariamente al valor social efectivo de la producción. Algunos bienes no se cuentan en la estadística porque simplemente no tienen precio de mercado, bienes de casa, trueque. Entonces se subestima el ingreso real de la economía. Hay bienes cuyo valor de mercado supera el valor social real al no considerar las externalidades negativas que generan. Por lo tanto, estaría sobreestimando el ingreso real. Debiera ser menos. En otros casos, en que estos precios no existen, como algunos servicios gubernamentales, se contabilizan al costo de producción. En este caso puede que aumente la burocracia incluso, aumentando el costo de dar el servicio, disminuyendo el bienestar, pero que se contabiliza como un aumento en el PIB. Este bienestar, imagínense que el Estado dijera, ya, vamos a empezar a contratar mucha gente y le tenemos que dar alguna pega, entonces vamos a crear más trámites. Para que la gente haga más trámites, le demos pega y justifiquemos que estamos contratando más gente. El tema es que finalmente eso vamos a estar peor. Se contabiliza como un aumento en el PIB porque está pagando sueldos el Estado, aumenta el consumo, la gente consume, etcétera. Pero sin embargo, todos los que tienen que hacer trámites ahora tienen que hacer más trámites que antes y eso aumenta la burocracia y eso hace que estemos peor. Dice, el bienestar depende de los precios de mercado de los productos, por lo tanto, en especial, perdón, dice, hay que corregirlos por el poder, en especial para comparar entre países o en diferentes momentos del tiempo, hay que corregirlos por poder de compra. Se llama un índice de precios promedio. En general, se ha encontrado que los países pobres tienden a ser más bajos, los precios de los países pobres tienden a ser más bajos que los precios de los países más ricos. Esto es el ejemplo de que, miren, tomarse un café mirando la Torre Eiffel en Francia vale 5 lucas chilenas. Tomarse un café mirando el Costanera Center, no sé, la torre, ¿cómo es? Eh, La Torre Mal, vale 2.500 pesos. ¿Significa que es más caro Francia que Chile? ¿O no?
¿Qué creen ustedes? ¿Es más caro o no es más caro? 5.000 pesos allá un café, 2.500 pesos acá un café. ¿Es más caro Francia que Chile? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice Luis? Depende, como en ciertos aspectos. A ver, explícame, Isabel. Explícame, explícame. ¿Qué te refieres con eso? Depende del poder de compra de los habitantes, no sé. Esa parte es turística, por eso cuesta más caro. Sí, bueno, y el Costanera Centro hoy día también es muy turístico. La gente va ahí al Sky Costanera y eh, sí, puede costar más que eso, ir a un lado, sí, puede ser. Eh, no, mira, va por lo siguiente, va por lo que dice Luis, que pensemos un consumidor, pensemos el mismo un consumidor que va a tomarse un café y gana 1.000.000 de pesos, ¿no? Ese es su sueldo, 1.000.000 de pesos. Y gana 1.000.000, él va a tomarse un café de 2.500 pesos. Pensemos que el individuo que va a tomar el café en Francia gana el equivalente a precios chilenos de 2.000.000 de pesos. Los ingresos son más altos allá. Gana 2.000.000 de pesos, el de acá gana 1.000.000. El de acá vale 2.500 el café y allá vale 5.000 el café. ¿Cómo es el precio del café? ¿Más caro allá que acá? ¿Más caro para el francés que gana 2.000.000 que el café acá para el chileno que gana 1.000.000? Son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, se dan cuenta que depende de los precios, o sea, depende de los ingresos, ¿no? Claro, el PPA es poder de paridad de compra, depende cómo depende como la sigla en inglés o no. Pero sí, por eso es así. Ustedes tienen que mirar para poder comparar, no, para poder comparar en Chile un año con otro no es necesario, pero cuando tú empiezas a comparar con otros países tienes que ver, por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí básicamente, es que determinemos, por ejemplo, con $1, ¿no? Esto es más o menos lo que se hace. Eh, con $1. ¿Qué puedo comprar con $1 en Estados Unidos? Tal cosa. No, no mucho en realidad. ¿No? Eh, de hecho, a ver, existe, no sé si han escuchado alguna vez, existe un índice que se ocupa mucho en economía y en finanzas, el índice Big Mac. ¿Lo conocen? ¿No han escuchado hablar? El índice Big Mac, eh, efectivamente, dice, bueno, Estados Unidos, que es donde nace el Big Mac. En Estados Unidos el Big Mac vale, a poner cualquier precio, a poner $10. ¿No? Entonces, esa es nuestra base, lo que vale en Estados Unidos. Entonces empieza a preguntar, bueno, ¿cuánto vale en términos de dólares en Chile, en Perú, en Australia, en Noruega, en todos lados donde está, en China? Entonces lo que empieza a ver es que en los países más ricos, el Big Mac
tiende a costar más caro que en Estados Unidos. Por ejemplo, en Noruega vale más de $10. Y en países pobres vale menos. ¿Cuánto vale una Big Mac aquí en Chile? ¿Alguien sabe? ¿Algún residuo eh, a McDonald's? Miren, para que ustedes se hagan una idea, que me voy a ver más. Eh, Precios mundiales de una hamburguesa Big Mac en enero del 2020 por país, no, en dólares. En enero de este año. En Estados Unidos, una Big Mac cuesta $5,67. ¿Ya? $5,67. En Noruega vale 5,97. En Suiza vale 6,71. En Chile vale 3,44. En Sudáfrica vale $2,15. En Argentina vale $2,85. Es decir, se te permite ver cómo se exploraban las monedas, qué les pasa a las monedas uno con otro. Es un indicador de poder adquisitivo de la economía. Eso es básicamente el índice, de eso se trata. Y se utiliza esto, pero el problema que tiene es que no puedo hacerlo con todos los países, porque no en todos los países hay McDonald's. Entonces, eso es lo que la diferencia. Pero se utiliza bastante el índice. Eh, entonces, hay que medirlo por el poder adquisitivo de la moneda. Insisto, el dólar no compra lo mismo en Haití, en Perú, en Chile, en Australia o en Suiza. Entonces, no podemos llegar y comparar. Y claramente, para nosotros, para los chilenos, con el ingreso nuestro, un café chico por 5 lucas, si fuéramos nosotros a Francia, es caro. Un café chico estoy hablando, es súper caro. Claramente para el francés que venga a tomarse el café que allá se toma por 5 lucas, se lo venga a tomar aquí por 2.500, lo encuentra baratísimo. Encuentra que es un regalo. Entonces, imagínense que ustedes fueran, no sé si les ha tocado salir alguna vez a algún país donde es mucho más barato que el nuestro. Argentina ha pasado por esa etapa, donde dado el tipo de cambio, nos conviene y nos convenía ir a Argentina. Entonces, cuando íbamos a Argentina, encontrábamos que ahora es súper barato. Eso de repente cambia, con Argentina, no sé, puede pasar cualquier. Hemos pasado por etapas donde era súper conveniente ir, todo lo encontrábamos súper barato, y tiempo después, para el año siguiente, era todo al revés. A ellos les convenía venir y a nosotros era carísimo ir para allá. Eso pasaba en Argentina, ¿no? Pero bueno, es importante esto de los precios de- del poder de paridad de compra, es decir, poder ajustarlo por, por el poder adquisitivo de la moneda local. Ok, este indicador es el promedio aritmético, es un promedio simple, es decir, nosotros el PIB es, esto es lo que nosotros producimos, multiplicado por sus precios, y lo dividimos por todas las personas. Por lo tanto, un promedio simple. Dice en chiste, hoy día, por ejemplo, son como, de hecho, bajamos como a 24.300. Dividido por 17 millones, pensamos que somos 17 millones, perdón, 24.300. Estamos hablando de, eh, perdón, 24.300 es el promedio. Estaba tratando de sacar de otra forma. $24.300 multiplicado por 800 son 19 millones. Esto lo habíamos sacado, parece 19.440.000. Dividido en 12, cada chileno gana en promedio 1.600.000. Como es un promedio aritmético, un promedio, el total dividido por el número de personas, no nos dice realmente temas de desigualdad. No nos dicen que
el 20% más rico se lleva gran parte de eso, el 20% más pobre se lleva muy poco de eso. No dice nada de la distribución del ingreso. Cuando hay mucha desigualdad, la situación política y social de un país tenderá a mostrar signos de tensión. Toma en cuenta cambios cualitativos. La contabilidad nacional trata de eliminar este problema valorando sus características por separado. Pero igual subsisten problemas cuando aparecen características que antes ni siquiera existían, lo que no tiene precio. No incluye el valor del ocio, que hablábamos de antes, que incluso una disminución en las horas trabajadas, por lo tanto en los bienes producidos, no necesariamente quiere decir que la gente esté peor. Por lo tanto, así, no todo país con un alto ingreso per cápita podría ser considerado un país desarrollado. Ojo con eso. No, no necesariamente el ingreso per cápita alto. De hecho, pasa en algunos países, por ejemplo, el Medio Oriente, que tienen un tremendo ingreso per cápita, pero el jeque árabe, casi dueño del país, es el que se lleva todo. ¿No? Entonces, eh, tiene un tremendo ingreso per cápita si lo dividiéramos parejamente por toda la población, pero en realidad es un país que viven. De hecho, eso pasa, ¿saben dónde? En Lesoto. Conté de Lesoto, ¿no? ¿Conoces Lesoto? Dentro de Sudáfrica, sí. En Lesoto pasa eso. De alguna manera tienen muchos bienes, tienen, eh, tienen bienes como animales, que se. El rey es el que se lleva todo. Pero si tiene mucha plata, entonces esa plata, si yo lo dividiera por la poquita población que tienen, es un tremendo PIB per cápita. Pero la verdad es que no son ni cerca de ser un país desarrollado. Ni cerca. Chile es el país de Latinoamérica donde un mayor porcentaje de la población vive mejor que sus padres. Esta barra amarillita ahí, los climbers, que son gente que vive mejor, porcentaje de las personas que viven mejor que sus papás. Y de Latinoamérica somos lo que mejor pasa eso, digamos, la mayor cantidad de gente, como porcentaje de la población que vive mejor que sus papás. ¿Ya? Y el resto vive al menos igual que sus papás. Fíjense lo que pasa en Guatemala. Todos esos años son muy poquitos los que, y la mayoría sigue viviendo igual que antes, los hijos, y muy poquitos son los que han mejorado su nivel de bienestar. Entonces, otro indicador más de que hemos hecho relativamente bien las cosas. Falta mucho camino por recorrer, sí, pero claramente hay una mejora en el bienestar de las personas. Para mucho de eso, gran parte de eso se debió al fuerte crecimiento económico. Cuando eso, los estudios dicen que, por ejemplo, entre el año 1990 y el 2013, a 23 años de estudio, eh, la pobreza se redujo casi en un 27%, de los cuales el 27%, más o menos el 18% de ese 26, o sea, perdón, ese total del 27, 18, es por efecto del crecimiento económico. En términos porcentuales, del 100%, el 66,5% es producto del crecimiento. Entonces, es súper importante el crecimiento. Una cuestión que no se puede olvidar. Todos esos indicadores que hemos mostrado, todo ese, hoy día que nos estemos en el índice de desarrollo humano en países con un alto desarrollo humano, un país chico y de ingresos medios como el nuestro, estando en ese lugar. Este gráfico que acabamos de mostrar antes, la cantidad de gente que ha salido de la pobreza, etcétera. Si queremos seguir en esa misma senda, necesariamente tenemos que crecer. Si nos olvidamos de eso y nos preocupamos de otras cosas, solo de otras cosas, eh, vamos a estar peor. No vamos a lograr lo que hemos logrado. Tenemos que seguir en esa senda de crecimiento. Es súper importante, no se nos puede olvidar el crecimiento. Y el crecimiento reduzca la pobreza no es algo particular de Chile. Todos esos puntitos representan distintos países.
Lo que muestra además es que a medida que aumenta el ingreso per cápita, lo que va pasando es que el ingreso per cápita de todos, incluidos los más pobres, también sube. Tiene esa trayectoria de que mientras más sube el ingreso per cápita, porcentualmente hablando, más sube el ingreso de los más pobres, el 20% sobre la población. Por lo tanto, o sea, aquí no hay lugar a dudas de que eso es así, sino que en todos los países. Por lo tanto, es muy importante el crecimiento para generar que esas zonas que son las que menos tienen, cada vez estén mejor. Insisto, y no es una cosa particular de Chile, una cosa a nivel mundial que funciona así. Sí, tenerlo como claro. El crecimiento versus el mundo, lo que nosotros estamos esperando es una baja, hasta hace poco, estamos esperando una baja de 4,5%, el rojo es Chile, y el mundo también iba a caer 3%, y una recuperación de ese tipo al 2021. Eso es lo que esperábamos hace un par de meses atrás, varios meses atrás. Sin embargo, las nuevas proyecciones digan que no vamos a caer un 4,5, sino que vamos a caer un 5,5, o sea, la caída va a ser más profunda. Y dado eso mismo, la proyección de crecimiento es más grande, porque es como caerse un barranco. Tú estabas subiendo, pensé que estabas subiendo un cerro. Siempre esto de la economía es como ir creciendo, es como ir subiendo cada vez más para llegar lo más alto posible. Y de repente te resbalaste y te fuiste hacia abajo. Caíste 50 metros. Por lo tanto, como ya caíste 50 metros, primero va a ser mucho más fácil que puedas volver a subir, porque estás más abajo, cuesta menos subir a medida que está abajo. Cuando suben los montañistas, ¿no es cierto? La parte más difícil es la última parte. Por lo tanto, cuesta menos subir, lo mismo que la bajada de peso que dijimos delante, cuando estás abajo. Y además, cualquier aumento implica algo bueno si la base es muy baja. Es decir, como caímos tanto, y esto, la comparación aquí, el PIB, es respecto al año anterior, como el año anterior es bajito, entonces el aumento del 5% no significa que vamos a recuperar todo lo que caímos. ¿Entiendes? Por ejemplo, te doy un ejemplo numérico para que lo entiendan mejor. Si yo estaba en 100 y caigo en un 50%, esto baja a 50. Aquí hubo una caída, una disminución. Una disminución es un cambio de un menos 50%. Ahí a la mitad. Si ahora yo subo un 50%, ¿cuánto quedó? Estaba en 100. Caí un 50%, caí a 50. Ahora subo un 50% de esto. ¿Cuánto quedó? 75. Entonces se dan cuenta que lo que alguien podría pensar, que digo, mira, caímos este año va a caer un 5,5 y después crecimos un 5, por lo tanto no se va a notar, es como que no hubiese pasado nada. No, no es así. Fíjense que aquí caímos un 50, después subimos un 50, pero todavía estamos 25 más abajo que antes. Por eso que la recuperación económica en Chile para llegar a los mismos niveles que teníamos pre-18 de octubre, o sea, exactamente casi un año atrás, nos va a tomar mucho tiempo llegar a esa situación, que no era la mejor porque estábamos creciendo poco, estábamos creciendo un 1 y algo. Para llegar recién a eso, nos vamos a demorar mucho tiempo. Ya les voy a decir cuánto. Por eso las estimaciones de cuánto. No sabemos exactamente cómo se va a comportar el virus, por lo tanto, todas esas estimaciones son cada vez menos confiables. No, no es eso, estamos bastante lejos de eso, en términos de, si tú ves los niveles de pobreza,
en Venezuela eso no lo vemos acá. O sea, nos vemos que, por ejemplo, una persona hace un año atrás en Venezuela, hace un año atrás, tenía $100. ¿No? Voy a comprar un montón de cosas con esos $100. Esa persona, un año después, ¿cuánto es el equivalente a esos $100? Si los metió en su bolsillo, los guardó, y ya, o el equivalente tenía el equivalente $100 en los pesos bolivianos, en los pesos, los bolívares, ¿no? El equivalente a $100. Y un año después, esos bolívares los guardó, y un año después los va a gastar, es como si tuviera 76 centavos de dólar. ¿Entiendes? ¿No? O sea, es una locura. Es como que tú guardaras hoy día 8.000 pesos, que son $10, 80.000 pesos, que son $100, los guardas un año, y después de eso, tú lo vas a comprar y son menos de 8.000 pesos. O sea, puedes comprar lo mismo que si hubieses tenido un año atrás 8.000 pesos, 7.500 pesos. Eso no pasa en Chile, ¿no? Si tú tienes 80.000 pesos hoy día, lo guardas en un cajón y un año después lo vas a poder comprar mercante, pero no mucho menos, ¿no? De alcanzar para lo mismo, pero tampoco de alcanzar cosas bastante parecidas. No hemos llegado a esos niveles, no quiera que no llegamos a esos niveles, digamos. No es difícil llegar a eso, si uno hace mal cosas. Con eso, hay que tener cuidado, pero tenemos que aprender de los que lo hacen mal. Como esto siempre es igual, o sea, para todos. Tú ves a gente que lo hace mal, que toma malas decisiones, eh, uno debiera aprender de esas cosas, ¿no? A tomar mejores decisiones, ¿no? En todo sentido, aquí no estoy hablando ni, ni del plebiscito ni de nada, sino que decisiones desde el punto de vista económico, pues si se dan cuenta, y uno dice la economía no importa, que tiene que ser, no, que sí importa, que van de la mano, no es posible separarla, porque hoy día si tú vas a ver el nivel de bienestar de las personas, malísimo, tienen el 96% de las personas bajo la línea de la pobreza, es un país rico. Entonces, sea un país que tiene petróleo no garantiza, claramente, te lo está demostrando, que no garantiza el bienestar de las personas, para nada. Entonces, tener ojo con esas cosas. Eh, ¿Hago un break, parece? ¿Es otra hora? Ya, 15 minutos, que nos comimos 5 delante. 15 minutos más y volvemos, ¿les parece? Entonces, según esto, y nos va a aparecer en el... Volvemos. Se me lo cambió. Ahí está. Según esto son las 17:53. En 15 minutos más volvemos. ¿Ya? La grabación y seguimos después.